Tal y como lo vimos en el bloque anterior, uno de los aspectos que mayor debate generó en el curso del tratamiento del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento Territorial en el Pleno este martes tiene que ver con las excesivas competencias que, a decir del ala de la oposición, le otorga la norma al Consejo Técnico de Regulación y Control del Suelo. Este aspecto ha merecido la crítica en razón que se sostiene que esto resta autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a profundizar sobre este tema en nuestra siguiente entrevista. Moisés Tagle, ingeniero eléctrico, máster en Ciencias Gerenciales y PhD en Economía. Asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Integrante Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Tagle, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias. Asambleísta, una primera mirada, una primera lectura de lo que fue el día de hoy el tratamiento del veto del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento Territorial en el Pleno. Vea, como habíamos ya manifestado en las anteriores, en el primero y en el segundo debate, y esta mañana incluso en el tema de la objeción parcial del Ejecutivo, nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los asambleístas del Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, hemos manifestado claramente nuestra oposición a este proyecto de ley, fundamentalmente porque consideramos que algunos aspectos del mismo contravienen expresas disposiciones constitucionales que le otorgan a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados, la competencia exclusiva en la gestión del suelo. ¿Por qué dicen esto, asambleístas? Porque lo dice la Constitución lo dice. Y sí, además pero ¿por qué dicen nosotros, que se restan estas competencias a través de la ley? Porque ahora ocurre que va a haber un organismo técnico que entiendo que es adscrito o formaría parte del Ministerio de la Vivienda, quien va a opinar no solamente en normas técnicas, sino también en una serie de aspectos que tienen que ver con la gestión del suelo y que van a ser de cumplimiento obligatorio. Porque si no lo fueran en algún momento, entonces vendría la participación de una superintendencia que se está creando en la propia ley para sancionar a los municipios que inobserven las observaciones o las normas o los dictámenes o las opiniones que den el organismo técnico. Entonces es una intervención flagrante en una competencia que, repito, la Constitución le otorga de manera exclusiva a los municipios, la gestión del suelo. En el otro tema, que es el ordenamiento territorial, la Constitución sí habla de corresponsabilidad del gobierno central y los GATS. Y es obvio que sea así, porque efectivamente en el tema de ordenamiento del suelo hay aspectos importantes como, por ejemplo, qué tierras deben ser consideradas rurales, ¿no? Qué tierras deben ser consideradas urbanas y qué pasa cuando tierras rurales se convierten o pasan a ser consideradas como tierras urbanas. Ese es un tema de ordenamiento territorial que es muy importante y en el cual necesariamente el gobierno central, a través de las políticas generales públicas, debe tener pues un punto de vista o debe tener una voz, ¿no? Pero en lo otro, en la gestión del suelo, es qué es lo que se hace con el terreno urbano que está a cargo de un municipio, que forma parte de la planificación urbana de un municipio, qué tipo de construcciones deben hacerse en determinado sector, etcétera, etcétera. Eso le compete ¿Y cómo a los deben municipios. realizarse también? Vea, es más, cuando intervenimos sobre el tema, dijimos, bueno, si va a existir un órgano técnico que va a tratar de ayudar a los GATS en el tema del cumplimiento de esta competencia, perfecto, porque efectivamente tenemos que reconocer una gran verdad, ¿no? A pesar de que se ha avanzado mucho en lo que podríamos decir la modernización de todo el aparato administrativo del gobierno, y cuando hablo de gobierno me refiero a todos los niveles, es evidente que hay atrasos muy significativos y a veces incluso peligrosos, especialmente en lo que tiene que ver con los municipios pequeños, ¿no? Desgraciadamente los municipios pequeños estarían como en desventaja. Están en desventaja, no tienen ni la capacidad administrativa, ni la capacidad técnica, ni la capacidad financiera para asumir este tipo de competencias adecuadamente. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí están en capacidad, asambleísta, y refiriéndonos exclusivamente al tema de gestión de suelo, que manteniendo estas competencias y que siendo responsables del cumplimiento de las normas y demás, inobservan lo que ya está establecido? Bueno, ¿Ahí no es necesario un control, una regulación?
Pero vea, la inobservancia de normas, ¿no?, que estén vigentes y que sean adecuadas para el buen vivir de los ecuatorianos, se da a todo nivel. Mire usted este ministro de Educación, que asegura paladinamente y sin sonrojarse además, ¿no?, y lo repite, que cuando uno comete error y se da cuenta que ha cometido un error, lo mejor es quedarse callado la segunda vez. Pues. Lo vuelve a decir que es conveniente, que él cree conveniente no asegurar los bienes públicos. Esa es una norma que está vigente. Pero desde muchos años yo he sido funcionario público en distintas instancias de mi vida y en distintas organizaciones. Y yo sé lo quisquillosa que es la Contraloría cuando se trata de verificar si es que todos los bienes públicos a cargo de la institución están asegurados. Es norma de cumplimiento obligatorio. Y sin embargo, olímpicamente el ministro de Educación dice que no la cumple porque, a juicio de él, por el costo que esto representa. De acuerdo a una denominada inteligencia financiera, ha llegado a la conclusión de que es conveniente no hacerlo. Entonces, siempre va a haber gente a todo nivel que no cumple con las normas. Cuando usted dice, vea, este terreno de aquí no puede ser ocupado porque está reservado para áreas verdes, es una ciudadela, esto está reservado para que aquí se construya un parque, y vienen personas e invaden eso ha ocurrido con frecuencia en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se está violando una norma técnica. Pero y así no quiere decir que esto sea correcto, no, desde ninguna manera. Lo que yo le quiero hacer notar es que ese tipo de cosas más dependen del comportamiento de la gente. Y aquí vamos a lo de fondo. ¿Quién les ha dicho a los compañeros asambleístas del correísmo que un grupo de burócratas aquí en Quito, ¿no?, porque aquí van a estar, ¿no es cierto? No van a estar en Guayaquil, ni en Vinces, ni en Palenque, van a estar aquí en Quito. Vayan a ser los señores que lo saben todo, que lo pueden hacer todo, que van a diseñar las normas perfectas para que este país sea un país perfecto sin ningún problema. Pero para eso deberán, ¿no?, identificar previamente porque las realidades yo de me los pregunto distintos sectores. si esa es la intención, ¿por qué no confiar plenamente en el tema de la descentralización? A esos municipios que tienen serias falencias, que hemos anotado y que evidentemente han sido evidenciadas, especialmente a raíz del último siniestro, ayudémosles técnicamente. Cuando el presidente dice es que han construido en zonas que son de riesgo sísmico, y yo me pregunto, ¿y los edificios públicos en dónde fueron construidos? Estos que se han caído, la Escuela del Milenio de Pedernales, ¿dónde fue construida? Obviamente en terrenos que tenían riesgo sísmico, pues, o simplemente incumplieron las normas básicas de construcción. Vea, el tema no va por allí, ¿no? Aquí este es un tema político, como se lo ha dicho, y desgraciadamente, mientras sigamos manejando los asuntos con esa óptica de tratar de controlar políticamente la gestión de todo el mundo, sobre todo de aquellos que no pertenecen a la tienda política del gobierno, nos va a ir muy mal. De hecho, en el caso de Guayaquil, y tengo que referirme necesariamente a Guayaquil, yo represento pues a un importante grupo ciudadano del Guayas en esta asamblea. En la ciudad de Guayaquil no vamos simplemente a reconocer la validez de lo que se le ha dado a una supuesta superintendencia que sería creada a través de la vigencia de esta ley. Pero eso porque sería simplemente establecido en la ley, o sea, sería inobservar o inaplicar la ley. La Constitución señala claramente que lo que se va contra la norma constitucional es ilegítimo, no tiene validez jurídica. Pero para eso se debería presentar una demanda a la ley cuando ésta esté vigente. ¿Ustedes plantearían ya en su momento veremos qué es lo que se hace. Afortunadamente estamos frente a un gobierno que ya le quedan pocos meses de vida y por lo tanto muy pronto tendremos una asamblea con otra composición, tenga usted la seguridad que así va a ser, y entonces ahí habrá la oportunidad de corregir muchas de estas leyes o simplemente de echarlas al tarro de la basura, como va a pasar con algunos casos, empezando por la famosa ley de comunicación. De tal manera que no es correcto que un gobierno que está a vísperas de salir, porque esa es la verdad objetiva, se meta en estos temas políticos. ¿Por qué no nos ocupamos mejor del asunto de la reconstrucción de las zonas afectadas? Usted ve que si ha ido a Manabí en estos días, usted va a ver que hay un montón de gente afectada que simplemente está a la deriva. Nadie se ha acordado de ellos, no forman parte de ningún censo, no han recibido ninguna ayuda significativa. Entonces, de eso debería preocuparse el gobierno y no estar metiendo la mano en los asuntos de autonomía de los municipios. Correcto, asambleísta. Me quedan apenas un par de minutos y me gustaría aprovechar su presencia para hablar de otro tema que concentrará la atención del Pleno de la Asamblea este jueves, el jueves de esta semana, y tiene que ver con el trámite del informe preparado en torno a las reformas al Código de Ordenamiento, al COTAD en este
este caso, se me va un poco el nombre completo. Y esto es precisamente para adaptar esta norma a lo que se aprobó en las enmiendas a la Constitución. ¿Cuál es la visión respecto a este tema? Bueno, sobre ese tema, ese es otro asunto que realmente no tiene ninguna explicación, porque la Constitución señala de que los temas de salud y en el tema de la educación, los municipios pueden complementar la acción del gobierno central a efectos de dar más servicios a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, si algún municipio, como en efecto ha ocurrido con los municipios de Quito, de Guayaquil, Cuenca y otros, ¿no?, y que han podido dar servicios de educación y de salud, ¿por qué no permitirlos seguir haciéndolo? Entonces, esta enmienda, esta denominada enmienda constitucional, lo que hace es declarar a través de la enmienda y luego pues concretarla en un cambio en la ley, que va a ocurrir el día jueves, el que los municipios no tienen ninguna competencia que ejercer en el campo de la salud y de la educación. Y que solamente con el visto bueno o el permiso del gobierno central podrían hacer actividades en esos dos sectores. ¿No les parece que esto es un retroceso? Yo no he escuchado en Guayaquil que la gente se queje de que el municipio les dé libros gratis, de que la gente se queje de que les dé laptops a los estudiantes, a los bachilleres, que la gente se queje de que le dé becas a los mejores bachilleres, que la gente se queje que le dé incluso hasta una casa a estudiantes de escasos recursos que han perdido a su familia o han tenido un grave accidente económico que los afecte. Todos están contentos, entonces ¿por qué no permitir que eso siga haciéndose sin ningún problema? A su juicio, asambleísta, y con esto concluyo, ¿a qué responde esta enmienda? Nuevamente a la injerencia que el gobierno central quiere tener sobre el tema de los GAT. Y yo no quiero hablar de los resultados electorales al que se han referido algunos asambleístas de la oposición, simplemente esta es una vieja aspiración de la burocracia que está sentada en la capital. O sea, no es un tema de Correa, esto es un tema de todos los gobiernos en los últimos años. Yo estoy vinculado al sector público más de 35 años. Y este es un tema que lo conozco de toda la vida. Siempre han querido menoscabar la autonomía y los procesos de descentralización administrativa de los GATS. Correcto, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. El asambleísta Moisés Tagle, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, con su visión alrededor de la Ley de Ordenamiento Territorial y también en el último tramo de esta entrevista un criterio sobre lo que se producirá el próximo jueves aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, el trámite del informe preparado alrededor de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTA.